Buenos días, mi grupo está conformado por Gian Orfila, Rismaris Culpa, Elvis González, Valeria Franco, Eliandris Tarache y mi persona, Alexandra Silva. Nosotros le vamos a hablar sobre la influencia de la agricultura europea con los aborígenes de la agricultura venezolana. Mi nombre es Alexandra Silva y les voy a hablar sobre la época precolombina. Al referirnos a la época precolombina de Venezuela, también conocido como periodo precolombino, hacemos referencia a todo el tiempo anterior al descubrimiento de nuestro territorio por Cristóbal Colón. Se cree que el ser humano apareció en el territorio que hoy conocemos como Venezuela hace unos 30 millones de años aproximadamente, proveniente de la Amazonía, los Andes y el Caribe. Desde ese instante hasta el presente se distinguen 4 periodos: paleoindio, mesoindio, neoindio e indohispano. Los periodos paleoindio y mesoindio se caracterizan por la elaboración de instrumentos para cazar grandes animales como el megaterio, mastodonte y el criptodonte, así como el posterior al desarrollo de caza y pesca y la navegación hacia las islas del Caribe. Características sociales y económicas de la época precolombina. Las características sociales variaban según la región. Habían algunos pueblos que se constituían en comunidades tribales jerarquizadas con caciques y autoridades de paz, y otros con una organización comunitaria donde solo el chamán, curandero y guía espiritual tenían un rango superior y usaban las plantas con fines medicinales. La mayoría se extendieron en la región de Mesoamérica, que comprenden los actuales territorios de México y Centroamérica. En las características económicas, el territorio de Venezuela es rico en recursos naturales, como flora, fauna, suelos y agua. La presencia de estos recursos ejerció una gran influencia sobre las actividades económicas que mantuvieron los indígenas antes de la llegada de los españoles. La estructura económica de estas comunidades pueden agruparse en líneas generales en las siguientes categorías: poblaciones con una economía basada en recolección de caza y pesca, algunas muy primitivas y otras especializadas; poblaciones con incipientes cultivos de plantas; poblaciones con agricultura de azada, entre otros. Periodo neoindio. El periodo neoindio comienza alrededor del año 1000 hasta el año 1500. Este periodo inicia el desarrollo de la actividad agrícola de los indígenas. Han pasado años realizando únicamente caza y pesca, y es lógico pensar que ya están repugnados de comer siempre lo mismo. Al irse desarrollando cada vez más, pudieron incrementar su conocimiento en distintas áreas de su vida. Tanto es así que llegaron a tener contacto y establecer transacciones con la tribu aldeaña. Un ejemplo claro de esto son los Timotocuicas, que tuvieron una relación constante con otras comunidades indígenas, lo que tuvo como resultado que aprendieran técnicas muy útiles en distintas áreas. Ya para este periodo, la población de nuestro territorio rondaban los 500.000 habitantes, siendo los arahuacos, caribes, guayú las etnias indígenas más predominantes. Ya en esta época existía una gran diversidad cultural y lingüística. Gracias. Mi nombre es Valeria Franco, yo les voy a hablar sobre la evolución de la agricultura precolombina en Venezuela. Periodo paleoindio. El periodo paleoindio en Venezuela abarca aproximadamente desde el 15.000 a.C. hasta el 5.000 a.C. Durante este periodo, los primeros habitantes provenientes de migraciones asiáticas se dedicaron principalmente a la caza de la megafauna como el megaterio y el mastodonte, utilizando herramientas líticas simples. Este periodo se caracterizó por su estilo de vida nómada, donde los pequeños grupos habitaban en valles y costas, adaptándose a los cambios climáticos de aquel entonces. Durante esta época, una de las manifestaciones culturales más importantes fueron las pinturas rupestres, que ofrecen una valiosa información sobre el estilo de vida de aquellos primeros habitantes. Periodo mesoindio. El periodo mesoindio en Venezuela abarca aproximadamente desde el 5.000 a.C. hasta el 1000 a.C. Durante
época los habitantes indígenas se asentaron en aldeas permanentes, desarrollando la agricultura con cultivos como el maíz, la yuca y los frijoles. Lo que les permitió tener un mayor control sobre la producción de alimentos. También se destacaron en la cerámica y en la construcción de herramientas de piedra, así como en su organización social compleja. Este periodo sentó las bases para el desarrollo de las complejas sociedades agrícolas que surgieron posteriormente en Venezuela. Culturas precolombinas. Las culturas precolombinas en Venezuela son variadas y reflejan la gran herencia cultural. Entre las más destacadas se encuentran los caribes, que habitaban en las costas y los ríos y eran conocidos por sus habilidades en la navegación y la guerra. Los arahuacos, que habitaban principalmente en las costas y en algunas zonas del interior, eran agricultores y pescadores y se destacaban por su organización social y sus elaboradas cerámicas. Los timotocuicas, que estaban ubicados en los Andes, desarrollaron una agricultura avanzada y tenían una estructura social compleja. Los Pemón, habitantes de la gran sabana, practicaban la agricultura y eran conocidos por sus habilidades en la caza y la pesca, entre otras culturas. Gracias, les paso a mi compañera. Hola, mi nombre es Eliandra Taracha y les voy a hablar sobre el periodo de la prehistoria de Venezuela y los primeros pobladores indígenas de Venezuela. La prehistoria de Venezuela se extiende desde hace aproximadamente 15.000 años atrás hasta la llegada de los europeos en el año 1498. Estos se dividen en tres periodos principales. Periodo paleoindio, 5000 a.C. Este periodo se caracteriza porque los pobladores eran nómadas y se dedicaban a la caza de la megafauna, a la recolección de los recursos vegetales y a la pesca. Ellos utilizaban herramientas de piedra, de hueso y las conchas marinas. Algunas tribus comenzaron a adoptar el sedentarismo, estableciendo pequeñas comunidades. Periodo mesoindio, 1000 a.C. Este periodo se caracteriza porque hubo un aumento de la diversificación de los recursos naturales y el semisedentarismo. Se desarrollaron nuevas formas de subsistencia como la agricultura y la pesca. En este periodo también aparecieron las primeras muestras de cerámica alrededor del año 2700 a.C. en la zona del lago de Valencia. Periodo neoindio, 500 después de Cristo. Este periodo se caracteriza por el desarrollo de la agricultura con cultivos como maíz, yuca y batata. Los grupos comenzaron a desarrollar estructuras sociales más complejas y organizaciones comunitarias. Estos periodos reflejan la evolución cultural y tecnológica en el territorio de lo que hoy conocemos como Venezuela. Primeros pobladores indígenas de Venezuela. Los primeros pobladores indígenas de Venezuela se remontan hace aproximadamente 15.000 años atrás. Estos primeros pobladores eran nómadas y se dedicaban a la caza, a la pesca y a la recolección de alimentos. Con el tiempo surgieron culturas agrícolas como los agricultores ceramistas que se dedicaban al cultivo de yuca, maíz y los frijoles. Estos grupos indígenas pertenecían principalmente a dos grandes familias lingüísticas, los arawak y los caribes. Los arawak principalmente se establecieron en la zona centro y occidental de Venezuela, mientras que los caribes se establecieron en la zona oriental y costera. Las infinitas capacidades que tenían estos grandes grupos indígenas para adaptarse y prosperar en cada región de nuestro país y su innovación por la agricultura y la cerámica marcaron un inicio de una rica herencia cultural que siguen siendo valoradas y estudiadas hoy en día. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Elvis González y hoy le voy a hablar sobre técnicas agrícolas
que intercambiaron entre europeos y aborígenes. Los cultivos indígenas y las plantas y ganados traídos de Europa permitieron el desarrollo de una variada actividad agrícola en América. La América indígena aportó al mundo numerosas especies vegetales domesticadas. Estas constituyeron el 17% de los cultivos que se consumían entonces en todo el orbe. Entre ellas se pueden destacar el maíz, base alimenticia de los indígenas, la papa, los frijoles, el cacao, la yuca, el tabaco, la coca, los tomates, el maní y numerosas frutas tropicales, piña, chirimoya, mango, entre otras. Los europeos, por su parte, introdujeron los cultivos de cereales, leguminosas, diversas hortalizas, la vid, el olivo, la caña de azúcar y algunas especies, muchas de ellas origen asiático. Asimismo, los animales que acompañaban a los conquistadores españoles se reprodujeron y dispersaron rápidamente por todo el territorio americano. Caballos, cerdos, vacas, ovejas y aves de corral comenzaron a popular en todo asentamiento humano, incluso indígena, como bien señala Manuel Lucena Salmoral. Iberoamérica reunió en todo su territorio toda la experiencia humana en la domesticación de plantas alimenticias e industriales, las autóctonas y las procedentes del mundo euroasiático y africano. Las culturas del trigo, arroz y del maíz se encontraron en suelo americano y caminaron juntas desde entonces para beneficio de toda la humanidad. Y ahora les voy a hablar sobre cuáles fueron las razones y motivaciones detrás del intercambio de técnicas agrícolas. El intercambio de técnicas agrícolas ha sido una práctica fundamental a lo largo de la historia de la humanidad. Esta dinámica ha permitido a la sociedad adaptarse a diferentes entornos, mejorar la productividad de sus cultivos y garantizar la seguridad alimentaria. Adaptación a diferentes entornos, clima, suelos, plagas y enfermedades, mejora de la productividad, nuevas herramientas y técnicas, cultivos más productivos, reducción de pérdidas, seguridad alimentaria, diversificación de cultivos, resiliencia a cambios climáticos, desarrollo económico, comercio, generación de empleo, conservación de medio ambiente, agricultura sostenible, factores que impulsan el intercambio de técnicas agrícolas, migración, conquista y colonización, investigación y desarrollo y organización internacionales. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Jan Orfilia. Las técnicas agrícolas de los aborígenes y los europeos presentaban grandes diferencias antes, durante y después del intercambio. Antes del intercambio, los aborígenes utilizaban técnicas como la rotación de cultivo, la construcción de terrazas en sitios montañosos y sistemas de riego. Los aborígenes cultivaban maíz, papas, frijoles y calabazas. Los europeos utilizaban técnicas como la rotación de cultivos, el arado, la cría de animales, cultivaban trigo, cebada y avena. Durante el intercambio, los aborígenes comenzaron a adoptar cultivos europeos como el trigo y el ganado vacuno. Implementaron algunas técnicas europeas como el uso de las herramientas de hierro, la cría de animales para el trabajo agrícola. Los europeos adoptaron técnicas indígenas como el sistema de riego y la construcción de terrazas. Introdujeron a Europa el maíz y la papa. Después del intercambio, los aborígenes emplearon más las prácticas europeas, lo que resultó en la pérdida de conocimiento y las prácticas ancestrales. Por su parte, los europeos incrementaron la producción agrícola hacia la exportación a Europa. Mi nombre es Rismaris Culpa. ¿Qué impacto tuvo el intercambio de técnicas agrícolas en producción y economía de las comunidades involucradas? El intercambio de las técnicas agrícolas ha tenido un impacto positivo en la producción y en la economía en las comunidades, ya que ha permitido incrementar la productividad y reducir los costos. Impacto de la producción. Aumento de la producción de cultivos.
reducción del uso del agua, fertilizantes y pesticidas, mejorar la calidad y el valor nutritivo de impacto en la economía, mayor rentabilidad para los productores, precios más bajos para los consumidores, reducción de la dependencia de insumos perjudiciales para medio ambiente, mejorar la seguridad alimentaria. El sector agrícola y el crecimiento económico, como el aumento de la producción de la agricultura, libera fuerza laboral para otros sectores. Durante varias décadas del siglo pasado, esta relación entre agricultura y crecimiento económico global fue distorsionada de forma doctrina que perseguía la industrialización expresar de desarrollos agrícolas. Por lo tanto, las posibilidades de la agricultura contribuyera al desarrollo industrial, que era el elemento esencial de la estrategia de crecimiento. De hecho, se pensó que la industria era tan importante para la perspectiva económica a lo largo de los plazos, fue una práctica común que a expresar el contribuyente fiscal y del otro sector. Legado y relevancia actual. A pesar de los impactos negativos, el intercambio agrícola entre europeos y pueblos originarios dejaron un legado inolvidable. Diversidad de los cultivos. La combinación de los cultivos del viejo y nuevo mundo enriqueció la dieta mundial y contribuyó a la seguridad alimentaria. Adaptación a diferentes entornos. Los cultivos y técnicas agrícolas se adaptaron a las diversas condiciones climáticas y geográficas, dando lugar a una gran variedad de sistemas de producción. Conocimiento tradicional. El conocimiento tradicional de los pueblos hace referencia al conjunto de conocimientos, valores y actividades y prácticas que comparte una comunidad en un ámbito geográfico. Determinando el conocimiento tradicional es transmitido a la nueva generación en el espacio comunitario y familiar. En conclusión, el intercambio de técnicas agrícolas entre europeos y pueblos originarios fueron un proceso complejo lleno de tradiciones. Muchas gracias.